El Señor me ha mostrado que debemos continuar con el tema de la lluvia tardía, así que seguiremos permitiendo que Él deposite en nosotros su agua de bendición, la cual nos hace muy bien, pues con esto Él está sembrando algo en nuestras vidas. Este es el tema al cual me voy a referir en el día de la fecha. La palabra de Dios no es monótona ni aburrida, sino que posee tesoros insondables. Nunca podremos llegar a jactarnos que la conocemos perfectamente y ya sabemos todo, aun en aquellos temas que pensamos son sumamente conocidos. Amén. Siempre hay algo nuevo para descubrir. En esta enseñanza deseo comenzar a hablar sobre las bendiciones que nos tiene aparejada la lluvia tardía y en especial deseo referirme a la bendición de la Santa Cena. Tenemos que tener cuidado que precisamente aquellas prácticas que nos son sumamente conocidas no se conviertan simplemente en una costumbre o un ritual. Deberíamos tratar que éstas no pierdan su poder. Y hoy, por medio de esta enseñanza, vamos a ser verdaderamente conscientes del poder que hay en la práctica de la Santa Cena o Cena del Señor. Amén. Es posible que no hayas oído hablar demasiado acerca de determinados aspectos de la misma, pero te invito a que prestes atención a ellos, pues encierran un maravilloso poder. La lluvia tardía trae bendición consigo. Dicha bendición tiene dos aspectos, uno natural y otro espiritual. En cuanto a lo natural, dicha bendición comenzó a hacerse notoria en la tierra de Israel hace aproximadamente 120 años atrás, cuando comenzaron a estabilizarse los periodos de lluvias. Por un espacio de tiempo aproximado a los 1900 años, Israel padeció bajo la gran sequía, lo cual, a causa de la aridez de la tierra, la tarea de la siembra y de la cosecha se veía enormemente afectada. En la actualidad, el panorama es completamente diferente. Precisamente hace algunos días atrás, una persona conocida que vive en Tel Aviv me envió un par de fotos que corroboran cómo la tierra ha reverdecido. Alabado sea el Señor, porque Él confirma su palabra. Este milagro natural nos indica que estamos cerca de su segunda venida. Como habíamos visto en enseñanzas anteriores, la lluvia tardía es la última señal antes de su regreso. Cuando la lluvia temprana, la cual tuvo lugar en Pentecostés, espiritualmente hablando, se fusiona con la tardía, la cual tiene que ver con la expansión del mensaje de la gracia, la venida del Señor está más cerca que nunca. Hay muchos aspectos en lo que al tema de la bendición de la lluvia tardía concierne. Uno de ellos tiene que ver con la Santa Cena. Hoy deseo referirme especialmente al grano y al mosto, los cuales son los elementos que identifican a la Santa Cena. ¿Qué significan concretamente estos dos elementos? El grano, tanto de trigo como de cualquier otro cereal, es utilizado para fabricar pan, y el mosto, que es el zumo o jugo exprimido de la uva antes de fermentar y hacerse vino. Para poder obtener pan, el grano tiene que ser primeramente prensado, triturado, amasado y horneado. Por lo tanto, el pan representa los sufrimientos físicos de Jesús en la obra de la cruz. Jesús fue golpeado y maltratado por los latigazos que trituraron su cuerpo, para ser luego literalmente horneado en el abismo antes de su triunfante resurrección. Él mismo dijo: "Yo soy el pan de vida". El mosto se obtiene de la uva, la cual es primeramente exprimida y triturada. Esto también representa un aspecto de la muerte de Jesús en la cruz, ya que Él fue triturado, pasado por encima y
pisoteado. Para que el mosto se convierta en vino, éste debe fermentar primero. De la misma manera, Jesús pasó un proceso de fermentación los 3 días y 3 noches que estuvo en el oscuro abismo. Por lo tanto, el zumo de la vid representa también un cuadro de la obra de la cruz. Tanto el pan como el zumo o jugo de la vid, los 2 elementos que componen la Santa Cena, representan la obra de Cristo en la cruz. Jesús les dijo a sus discípulos: todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Nueva traducción viviente. Por eso, repito, ambos elementos de la Cena del Señor representan la obra de Jesús en la cruz. La Santa Cena tiene un papel de suma importancia para todos los creyentes. Lamentablemente, ya en el tiempo de la Reforma, si bien todos los reformadores estaban de acuerdo en cuanto al tema de la justificación, la cual se obtenía solamente por medio de la fe, el tema de la Santa Cena fue motivo de controversia entre ellos, especialmente entre Lutero y Zwinglio. Lutero, cuyo trasfondo era católico y como conocedor de la doctrina de la transubstanciación, la doctrina teológica según la cual el pan y el vino de la Eucaristía se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús tras la previa consagración del sacerdote. Elaboró la doctrina de la consubstanciación, la cual, aunque no negaba la presencia real, hacía permanecer la sustancia del pan y del vino, de la sustancia del cuerpo y sangre de Cristo. Nosotros, los creyentes evangélicos, no creemos en esto, pero esta era la postura de Lutero. Por otra parte, Zwinglio, el reformador suizo, quien no estaba de acuerdo con él en este punto, sostenía que el pan y el vino no podían transformarse de ninguna manera en el cuerpo y la sangre real de Cristo, sino que eran simplemente símbolos que representaban la entrega de Cristo en la cruz. La controversia entre Lutero y Zwinglio ocasionó una división en la Reforma. El diablo intentó con esto detener sus avances. Prestar atención, por favor, a lo que voy a decir ahora. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna de las 2 posturas, pues no creemos que el pan, el zumo o jugo de la vid se conviertan literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús, pero tampoco creemos que estos sean simplemente símbolos sin ningún tipo de efecto para nuestras vidas. ¿Cuál es la posición correcta desde la perspectiva de la gracia? Precisamente algo entre medio. Permíteme mostrarte ahora cómo volver a recuperar el poder que Dios planeó para nosotros por medio de la institución de la Cena del Señor. Uno de los motivos principales por medio del cual la Santa Cena perdió su poder es precisamente esta diferencia de opinión en el cristianismo en general. Tanto los que creen en la transubstanciación como los que la consideran solo un simbolismo, practican la Santa Cena simplemente como un ritual. Ni lo uno ni lo otro tiene que ver con lo que Dios planeó para el creyente. Todo lo que Jesús hace o dice tiene relación con su persona misma, con su misma persona. Por eso decimos siempre que la gracia divina tiene un rostro, el cual es el de Jesús. La gracia no es simplemente un tema entre otros muchos otros, sino que es la misma persona de Jesús. No podemos separar el mensaje de la gracia de la persona de Jesús. Esta no es una idea que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que la palabra de Dios nos muestra que la gracia divina es la persona misma de Jesús. En Juan 1:17 leemos que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron al mundo por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad divina se hicieron realidad en la persona de Jesús. Mientras observamos la gracia como si fuera simplemente un tema entre muchos otros, no
no entraremos de lleno en la verdadera revolución de la gracia. Amén. La gracia divina debe ser personificada, pues de lo contrario no habrá de tener relevancia alguna para nosotros. Veamos algunos ejemplos. En Mateo capítulo 8, versículo 17, leemos lo que sucedió cuando Jesús estaba en la casa de Pedro, cuya suegra yacía en cama con fiebre. Después que Jesús la sanó, al igual que a todos los otros enfermos que le habían sido traídos, la Biblia nos dice, de modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo, Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Versión Reina Valera 2015. Esto es precisamente lo que se refleja en la Santa Cena. Por medio de ella recibimos sanidad. Más adelante voy a referirme a esto en detalle. El contexto de este versículo hace referencia a la sanidad de la suegra de Pedro. Este es uno de los 3 pasajes del Nuevo Testamento donde se hace referencia a Isaías 53. El pasaje por excelencia en el Antiguo Testamento acerca de la sanidad divina y lo corrobora. Es importante que consideremos el orden secuencial de estas palabras. Mientras el asunto de la sanidad divina sea considerado simplemente un tema entre muchos otros, estamos excluyendo al sanador. El sanador es más importante que la sanidad. El profeta Isaías dice en primer lugar, Él mismo, y luego viene todo lo demás. El énfasis recae sobre la persona de Jesús, nuestro sanador. De esa manera, el sanador pasa a ser más importante que la sanidad misma. Todo lo que recibimos de parte de Dios se concentra en la persona de Jesús. El poder del cristianismo radica en la persona misma de Jesús y no en los temas, doctrinas o rituales. Cuando leemos la Biblia, no leemos simplemente palabras, sino que Jesús mismo es el verbo o palabra de Dios. Cuando oramos, no pronunciamos simplemente palabras huecas y carentes de poder, sino que lo hacemos en el nombre de Jesús, y es Él quien le otorga poder a esa oración. Amén. Cuando participamos de la Santa Cena, no lo hacemos simplemente como un ritual o una costumbre, sino que estamos recibiendo los beneficios que Él mismo alcanzó para nosotros por medio de su obra redentora. De esta manera, el poder de la Santa Cena recobra la posición que Dios planeó para ella. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, hace mención del único motivo por el cual muchos creyentes están debilitados, enfermos o han muerto de forma prematura. La Cena del Señor fue instituida para nuestra sanidad. Podemos tomar la Santa Cena diariamente en nuestro hogar. Es más, si estamos enfermos tendríamos que tomarla. Deberíamos participar de ella. Podemos hacerlo tantas veces como querramos, como si fuera una medicina, y para ello no necesitamos la mediación de un sacerdote, ni de un pastor, ni de cualquier otro líder espiritual. Todo tiene que ver con la persona de Jesús. Todo gira alrededor de Él. Él es el único mediador. Él es la palabra. Él es quien intercede por nosotros. Él es quien nos hace participantes de sus logros en la cruz. Jesús es la personificación de la gracia divina. Y esto no es un invento que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que la Biblia dice que es así. Vamos a considerar el pasaje de Romanos 7, versículos 1 al 4, para comprender mejor la relación que existe entre la ley y la gracia. Aunque Pablo utilizó aquí el ejemplo de un matrimonio, este pasaje no tiene que ver con el matrimonio en sí mismo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea
sea del hombre entre tanto que éste vive? El apóstol Pablo presenta aquí una comparación entre el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto tiene que ver con la ley y el nuevo con la gracia. Dicho de otra manera, él se refiere a la diferencia entre Moisés y Jesús. Pablo no se refiere aquí a algo simplemente simbólico, sino que lo hace de manera personificada, y para ello utilizó la analogía de un matrimonio. Con estas palabras, él desea dejar bien en claro que como creyentes en Cristo no estamos más bajo la ley de Moisés. Es más, al recibir a Cristo, hemos muerto a la ley para vivir en su gracia. La mujer, quien representa aquí a los creyentes, está casada con el Señor ley, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Cuando el marido muere, la mujer queda libre de su compromiso con él y como viuda puede casarse con otro. La palabra dice que una persona viuda puede quedarse sola si lo desea, pero tiene también la posibilidad de volver a contraer matrimonio nuevamente. La ley fue abolida y perdió su accionar en el momento en que Cristo murió en la cruz. La Biblia nos dice que Jesús le puso punto final a la ley. Dicho de otra manera, cuando Jesús dijo consumado es, la ley murió o dejó de existir. Por lo tanto, nosotros como creyentes, representados aquí por la mujer, estamos libres de nuestro compromiso con ella. Versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hemos leído de la versión Reina Valera 1960. Cabe recordar siempre que Pablo está haciendo aquí una comparación entre la ley y la gracia, y para ello utilizó la alegoría del matrimonio, pero en sí este pasaje no aborda el tema del matrimonio. Siempre debemos leer e interpretar la Escritura dentro de su contexto y no tomar versículos aislados para formular una doctrina. ¿Quién es ese otro marido al que se refiere esta frase? Cristo mismo, la gracia personificada. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En pasajes como estos, la misma Biblia personifica la gracia divina. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora que pertenecemos a Cristo, podemos llevar fruto para Dios. Dicho de otra manera, mientras estemos bajo la ley o en la mezcla de ella con la gracia, nuestra vida habrá de permanecer sin fruto. Llevamos fruto para Dios cuando estamos bajo su gracia. Nosotros no somos quienes personificamos la gracia divina, sino que la misma Escritura es la que lo hace. La gracia y la verdad vinieron al mundo en la persona de Jesús. La gracia divina es la misma persona de Jesús. Esto nos debe quedar muy claro, porque es una de las cosas que más reprochan los que están en contra del Evangelio de la gracia. Repito, la gracia divina no es un tema entre muchos otros, sino que es la misma persona de Jesús. Cuando creemos que la gracia divina es un tema nada más, no hemos entendido verdaderamente de qué se trata. Todo lo que hace Jesús tiene que ver con su persona. Él actúa en forma personal. De la misma manera es con la Santa Cena.
Cuando no recibimos la Santa Cena como parte de la misma persona de Jesús, ésta pierde todo su poder y se transforma solamente en un ritual. Lo mismo sucede con la gracia. Cuando no vemos la gracia como la misma persona de Jesús, ésta pierde todo su poder y se apaga y muere ahogada bajo la enorme sombra de la ley. Para comprenderlo más claramente, podríamos comparar el mensaje de la gracia con una pequeña plantita que necesita luz para poder crecer. Para que una planta crezca robusta y fuertemente, necesita la luz del sol, ¿verdad? No podemos pretender que una planta crezca si la ubicamos en un lugar oscuro y sombrío. De la misma manera es con la gracia divina. Si la ubicamos en un ambiente oscuro y sombrío dominado por la ley, no podrá sobrevivir. Por esa razón, no podremos recibir toda la revelación y los beneficios de la gracia divina mientras la estemos mezclando con la ley. Una de las maneras de mezclar la gracia con la ley es referirse a ella simplemente como un tema y no como la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comprendemos que por medio de la obra de Cristo hemos muerto y resucitado con Él, entendemos también que la ley ha muerto para nosotros. Por lo tanto, no tenemos por qué servir a la ley, ya que ella no tiene más autoridad sobre nuestras vidas. Nosotros hemos muerto para la ley, ella ha sido abolida por Cristo y ha perdido todo su poder y autoridad. Ahora estamos unidos a Cristo, somos uno con Él. En esta nueva relación en la que ahora estamos, no tenemos necesidad de ganarnos su amor ni su honor, puesto que Él nos ama y nos honra en gran manera. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había un mandamiento que decía que había que amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, etc. Esto era válido solo bajo la ley. Sin embargo, bajo la gracia, no es necesario todo esto, porque nuestro amor se manifiesta automáticamente en respuesta al suyo. Es más, bajo la gracia, nuestro primer amor no juega un papel decisivo, pues Jesús es quien nos amó primero, y Él nunca habrá de dejarnos de amar. Lo que cuenta en nuestra nueva relación es el primer amor de Jesús. Hay muchos creyentes que padecen bajo sentimientos de culpa y condenación porque les han inculcado que han perdido su primer amor por Jesús. Esta teología errónea trata de solucionar las cosas por medio de esfuerzos y estrategias humanas, las cuales producen más culpa y condenación. Lo que estos amados hijos de Dios necesitan es la revelación de la gracia divina, y el primer amor por Jesús habrá de venir por sí mismo. Él fue quien nos amó primero. No podemos amar si no hemos sido amados primero. El amor no se puede fabricar por mandatos como si fuese una obligación. La persona que se siente amada responde recíprocamente con amor. Jesús, la gracia divina personificada, que llegó al mundo por medio del nuevo pacto, se convirtió en nuestro nuevo esposo, y esto nos habla de una relación mucho más íntima y personal. De la misma manera es con la cena del Señor. Ella es para el creyente parte de esa relación íntima y personal con su Salvador, pero lamentablemente ha perdido su poder por el hecho de haber sido practicada solamente como un ritual. Permíteme mostrarte ahora cuál es la perspectiva bíblica correcta en relación a la Santa Cena y qué sucede cuando participamos de ella teniendo una revelación de su significado. Para eso vamos a ir al pasaje por excelencia que habla de ella, el cual se encuentra en 1 Corintios capítulo 11. Allí en los versículos 23 al 25 leemos las palabras del apóstol Pablo. Él no dice esto a raíz de una pesadilla que hubiera tenido, sino que recibió estas instrucciones directamente de parte del Señor y que a su vez confirma
confirma las mismas palabras de Jesús. Dicho sea de paso, y ahora que estamos en el tema, permíteme hacer una aclaración importante. Para saber si lo que se recibe en el Espíritu proviene directamente de Dios, es cuando es confirmado en su palabra. Si alguien dice haber recibido algo de parte de Dios, lo cual no tiene nada que ver con lo que dice la palabra, debe ser rechazado de inmediato. Pablo dice aquí haber recibido algo de parte del Señor, pero esto está confirmado en los Evangelios por medio de las palabras que Jesús mismo les había dicho a sus discípulos. Si tú tienes la sensación de haber recibido una inspiración de parte del Espíritu Santo, pero que se opone a la palabra de Dios, entonces déjalo de lado y olvídate de eso, porque no proviene realmente del Espíritu de Dios como tú crees. El Espíritu siempre debe coincidir con la palabra. Por esa razón hay que ser muy cuidadoso y probar cada cosa que se recibe para ver si se encuentra en la palabra. El Espíritu de Dios nunca contradice su palabra. El mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu interior por medio de la confirmación de la palabra. No aceptemos nada que contradiga su palabra, por más espiritual que parezca. Si es así, se trata de un espíritu falso. Como dije anteriormente, toda esta explicación al margen sirve para traer claridad sobre un asunto tan delicado como es este. Leamos juntos los versículos donde Pablo recibió la revelación de la Santa Cena y que confirman las palabras del Evangelio de Marcos, entre otros. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Muchos han utilizado esta última frase para convertir la Santa Cena en un ritual. No se trata de un recordatorio como si fuera el calendario electrónico de un teléfono móvil. Casi todos nosotros conocemos lo que significa esa función y podemos hacer uso de ella como un recordatorio automático. Pero aquí no se trata de una recordación automática, pues si la cena del Señor fuese nada más que eso, estaríamos perdiendo su verdadero significado. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Hemos leído en la versión Reina Valera 1960. ¿Cuál es el orden secuencial? Permíteme demostrarlo prácticamente. Jesús tomó primeramente el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Los elementos de la Santa Cena se santifican en nuestro cuerpo. Estos no son santificados antes de ser ingeridos, ni tampoco por medio de la consagración de un líder espiritual, sino que se santifican dentro de nuestro cuerpo cuando los comemos y bebemos para cumplir así su propósito. Nosotros creemos que cuando participamos de la cena del Señor y comemos y bebemos de los elementos que representan su obra en la cruz, el cuerpo de Cristo se unifica con el nuestro y su poder se manifiesta en nosotros. Amén. Este es el verdadero poder de la Santa Cena.
no participamos de la Santa Cena como si fuese un simple ritual, sino conscientes de que el cuerpo de Cristo fue entregado para la sanidad de nuestro cuerpo. Cristo tenía un cuerpo sano, vital y lleno de vida. Por medio de los elementos de la Cena del Señor, estamos recibiendo los beneficios del cuerpo de Cristo en nuestro propio cuerpo. Él dijo: "Este es mi cuerpo que por vosotros es partido". ¡Aleluya! ¿Por qué dice Pablo? Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. En todo el Nuevo Testamento encontramos un solo motivo por el cual muchos creyentes están enfermos y débiles y muchos han muerto incluso prematuramente. El motivo es por no distinguir que la Santa Cena fue establecida para nuestra sanidad. Esa es precisamente la razón por la cual el enemigo ha tratado siempre de crear controversia alrededor del tema de la Santa Cena. De acuerdo a lo que Pablo nos enseña aquí, el participar de la Santa Cena es el medio establecido por Dios para que el creyente reciba la sanidad y obtenga un cuerpo sano y vital y una larga y provechosa vida. El diablo siempre ha tratado de crear controversia y división en aquellos aspectos que son de suma importancia para la vida del creyente. Los dos temas más controversiales en toda la cristiandad son el don de lenguas y la Santa Cena. Hay muchos creyentes que relativizan el don de lenguas, sosteniendo que eso era solo para la iglesia primitiva y para los primeros apóstoles. Y el otro tema de mayor controversia en la cristiandad es la práctica de la Santa Cena o Cena del Señor. Hay quienes que defienden la teoría de la transustanciación y la practican como un ritual y ven en ella solo elementos sin ningún tipo de beneficio. Sin embargo, la Santa Cena no es ni lo uno ni lo otro, sino que en el momento en que participamos del pan y de la copa, estos elementos se santifican dentro de nuestro cuerpo y actúan para nuestra sanidad. En el momento en que comemos el pan y bebemos del zumo o jugo de la vid, Dios está sembrando algo en nosotros y más específicamente en nuestro cuerpo físico, y esto produce beneficios que no logramos alcanzar por medio de una dieta adecuada y saludable. Naturalmente que yo estoy completamente de acuerdo con una dieta adecuada y saludable y con hacer lo mejor posible para nuestra salud. Sin embargo, aunque hagamos lo mejor que podamos, no es garantía suficiente para una buena salud. Solo el poder de Dios por medio de la obra perfecta de Cristo puede mantenernos sanos y fuertes. Todo tiene que ver con la semilla divina que es implantada en nosotros por medio de los elementos de la Cena del Señor, los cuales producen un efecto sanador y preservador cuando entran en nuestro cuerpo. Cuando participamos de la Santa Cena, el cuerpo de Cristo se hace uno con el nuestro, se unifica con el nuestro. Por medio de los elementos de la Santa Cena, Dios deposita en nosotros la semilla del grano y del mosto. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 14, leemos lo siguiente en la versión Biblia textual: "Daré la lluvia de vuestra tierra en su época, temprana y tardía, y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite". Uno de los muchos aspectos de la bendición de la lluvia tardía es la cosecha. Cuando Dios siembra o implanta en nosotros el cuerpo de Cristo, recogemos el grano y el mosto, los cuales representan a la Santa Cena. Como hemos visto al principio, el grano sirve para la fabricación del pan y del mosto se obtiene el vino. Cuando Dios siembra en nosotros el cuerpo de Cristo por medio del pan y del vino o del zumo de la vid que recibimos en la Santa Cena, obtenemos una cosecha. La cosecha
cosecha está estrechamente ligada a la lluvia tardía. Cuando el cuerpo de Cristo es sembrado en nosotros por medio de los elementos de la Santa Cena, cosechamos sus beneficios, pues su cuerpo, el cual es sano y vital, se unifica a nuestro cuerpo proporcionándole sanidad y vitalidad. Con esto cosechamos los beneficios del grano y del mosto. Amén. ¿Te das cuenta ahora por qué el diablo ha tratado siempre de ocasionar controversia en un tema tan decisivo como el de la Santa Cena? Gracias a Dios por la lluvia tardía y gracias también a Él por la lluvia temprana, o el Maestro de la Justicia. Precisamente es por medio de la enseñanza de la justificación que todas estas verdades vuelven a tener relevancia entre los creyentes. Amén. El clímax de la dispensación del nuevo pacto es el mensaje de la gracia. Este versículo habla de la bendición del grano y del mosto, así como también del aceite. Hoy ya no tenemos tiempo para entrar en detalles sobre el tema del aceite, pero este tiene que ver con una vida guiada por el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta el tremendo poder que hay en la Santa Cena y el efecto sanador que ésta produce en nuestros cuerpos cuando participamos de ella? El Antiguo Testamento y bajo la dispensación de la ley se instaba al ayuno. Pero en el Nuevo Testamento, bajo la dispensación de la gracia, se nos insta a comer o participar de la cena del Señor. La maldición entró en la humanidad por haber comido del árbol prohibido. Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y esto trajo la maldición del pecado, de la enfermedad, de la muerte y la pobreza sobre toda la humanidad. La maldición se hizo presente en la humanidad por medio de comer. La bendición nos llega también por medio del comer. Los primeros seres humanos comieron del árbol equivocado y esto produjo maldición. Participar de la Santa Cena, lo que equivale a comer y beber del árbol de la vida, trae bendición al pueblo de Dios. Jesús es el pan de vida y la vid verdadera. Debido a que la Santa Cena es un medio poderoso de bendición para los creyentes, el diablo ha tratado siempre de poner obstáculos para evitar que participemos de ella. Uno de los mayores obstáculos ha sido hacerles creer que no son dignos de tomarla por causa de pecado. Muchísimos creyentes evitan participar de la Santa Cena a causa de sentimientos de culpa y condenación. Lamentablemente, a causa de una enseñanza errónea sobre el pasaje de 1 Corintios 11, el pueblo de Dios ha perdido los maravillosos beneficios de la Cena del Señor. El versículo que habla de examinarse a sí mismo para participar dignamente tiene que ver con ser conscientes de lo que ella realmente significa y no tiene nada que ver con pecado. De hecho, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho justos y dignos delante de Dios. En mi próxima enseñanza voy a seguir con este tema para explicar en detalle lo que este versículo verdaderamente significa. Participar de la Santa Cena simplemente como un ritual o por el hecho de hacer lo mismo que hicieron nuestros antepasados es una de las maneras de hacerlo indignamente. Sin embargo, cuando somos conscientes del poder sanador que Dios proveyó para sus hijos por medio de la Santa Cena, estamos cosechando sus beneficios. Podemos participar de la Santa Cena tantas veces como lo deseemos y no tenemos necesidad de un líder espiritual que oficie de mediador para hacerlo. Permíteme mostrarte lo que sucede cuando Dios implanta y siembra en nosotros la semilla del grano y del mosto. En Oseas capítulo 2 versículos 18 al 22 leemos la historia de Jezreel. Este pasaje hace mención profética del nuevo pacto.
el pacto de la gracia y del favor inmerecido que Dios nos otorga por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Leemos de la versión Reina Valera 2015. En aquel día haré por ellos un pacto con los animales del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra. Quebraré el arco y la espada, y anularé la guerra en la tierra, y les haré dormir seguros. Esto tiene que ver directamente con el pueblo de Israel, pero también tiene una aplicación espiritual para nosotros los creyentes. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, derecho, en lealtad y compasión. Yo te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. Y sucederá en aquel día, dice el Señor, que responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino, o sea, al mosto y al aceite, y estos responderán a Jezreel. El nombre Jezreel significa Dios siembra. Es interesante notar el orden secuencial que describen estos versículos. Primeramente responde el cielo, como consecuencia de esto responde la tierra, y luego la tierra responde también con trigo, con mosto y con aceite, y todos a su vez responden Dios siembra. Dios responde al cielo llenándolo de nubes que traen lluvia. El cielo responde a la tierra regándola con su lluvia temprana como para humedecerla y prepararla para la siembra, y con su lluvia tardía para levantar la cosecha. La tierra responde dando fruto del trigo, de la vid y del olivo, y todos a una responden, Dios siembra. Esto es lo que significa Jezreel. El grano y el mosto son la respuesta a la siembra divina. Cuando participamos de la Santa Cena, estamos recibiendo lo que Dios siembra en nosotros, y esto habrá de producir fruto, que se manifestará en sanidad para nuestros cuerpos. Cuando recibimos la semilla del cuerpo de Cristo por medio de la Santa Cena, Dios responde con sanidad. Esta es la bendición de la lluvia tardía. Cuando participamos de la Santa Cena, conscientes de su verdadero significado, cosechamos sanidad. Para culminar, deseo considerar un pasaje en el libro de Éxodo que tiene que ver con el Cordero Pascual, del cual participaron los israelitas antes de su salida de Egipto, el cual habla simbólicamente del sacrificio de Cristo en la cruz muchos años más tarde. En aquella noche, el pueblo de Israel debía sacrificar un cordero para preparar la cena, y con su sangre debía pintar los dinteles de las puertas para que sirviera como señal en sus casas, y la plaga de mortandad no hiriera a sus primogénitos. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 9, leemos acerca de los detalles de cómo tenía que ser preparado el cordero. No comerán del cordero nada crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego, con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Aquel Cordero Pascual del Antiguo Testamento representa el sacrificio de Cristo y habla simbólicamente de la Santa Cena del Nuevo Pacto. Este Cordero Pascual, el cual debía ser ingerido en su totalidad, nos habla de la persona de Jesús, en quien hay poder siempre para sanar cualquier tipo de enfermedad que ataque nuestro cuerpo, tanto sea en la mente como en los huesos u órganos internos. Cuando participamos de la Santa Cena, no solo recibimos sanidad, sino también sabiduría. Participar de la Santa Cena no debería constituirse en un ritual o costumbre, sino que tendríamos que ser conscientes que estamos recibiendo el mismo cuerpo de Cristo que fue partido y molido para nuestra sanidad. Su sangre fue derramada para nuestra redención. Él mismo instituyó la Santa Cena para nuestro beneficio. Los elementos que representan su cuerpo y su sangre
sangre son santificados al entrar en nuestro cuerpo. Esta es la bendición de la lluvia tardía. En Santiago capítulo 5 versículo 7 leemos en la versión Reina Valera 1960: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Antes que Jesús vuelva definitivamente a la tierra, vamos a recibir los beneficios de la lluvia temprana que se fusiona con la tardía. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 11 versículo 26. Aquí también leemos de la versión Reina Valera 1960. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Precisamente al participar de la Santa Cena, estamos recordando la muerte del Señor hasta que Él retorne nuevamente a la tierra. Dicho de otra manera, por medio de la Santa Cena, estamos anunciando la venida del Señor. Antes de establecer su reino sobre la tierra, Él habrá de venir a buscar a los suyos en el arrebatamiento. Por medio de la Santa Cena, estamos dando testimonio que Jesús volverá pronto. En el Salmo 129, versículo 3, leemos en la versión Reina Valera 2015: Los aradores araron sobre mis espaldas, hicieron largos sus surcos. Este versículo habla proféticamente de los sufrimientos de Jesús en la obra de la cruz. Este versículo utiliza términos de la agricultura. Esos surcos arados sobre sus espaldas fueron las heridas que le proporcionaron los latigazos. La Biblia nos dice que por sus heridas fuimos nosotros curados. Isaías 53. Todas las heridas y sufrimientos que Jesús padeció en la obra de la cruz fueron para traernos sanidad, restauración y perdón. Él llevó sobre sus espaldas todas, absolutamente todas las enfermedades que atacan a la humanidad. Te invito a participar conmigo de la Cena del Señor. Si estás escuchando o leyendo este mensaje, y si te es posible, de acuerdo al lugar donde te encuentras en este momento, puedes ir en busca de un trozo de pan de cualquier tipo, de un sorbo de agua o de cualquier zumo o jugo que tengas a mano para participar junto con nosotros. No se trata de tener los elementos correctos, sino de darle el verdadero significado. También lo puedes hacer en otro momento y no necesitas la intervención de ningún líder espiritual como mediador. Lo importante es que tengas revelación sobre el verdadero significado de la Santa Cena y el poder sanador provisto por Dios a través de ella. Jesús llevó sobre su cuerpo todas tus enfermedades y por sus llagas has sido sanado. En el sacrificio de la cruz, el cuerpo de Jesús fue destruido por los latigazos y la carga del pecado y las enfermedades de la humanidad, pero en vida Él tuvo un cuerpo sano y vital. Esta es la sanidad y vitalidad que recibimos por medio de Él. Su voluntad es que disfrutemos una larga vida en un cuerpo sano y vital, y esto es posible por medio de la participación de la Santa Cena. Por esa razón, quebramos el pan al comerlo como símbolo de su cuerpo partido por nosotros en la cruz. Él dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos. De la misma manera hacemos con la copa, la cual representa su sangre vertida por nuestra justificación. Bebamos.
Cristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Todos nuestros pecados, tanto los pasados como los presentes y también los futuros, nos han sido perdonados. Ahora somos justos delante de Dios. Sí, somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén.